Las personas se calificaron en un primer momento, adquirieron las habilidades y las capacidades, acumularon cierto nivel de recursos y con ese cierto nivel de recursos emigraron. Emigraron de todos los sectores, incluyendo la micro, pequeña y mediana empresa. Bueno, Cuba, como población total, venía disminuyendo muy ligeramente desde el 2005. O sea, la última vez que la población cubana crece, si consideramos como correctos los datos de la nueva demográfica. La migración efectivamente continúa aumentando de manera sostenida, medida de manera indirecta a partir de la información publicada por otros países. Porque lo que había sucedido con los cambios de metodología y de definiciones adoptadas por la Oficina Nacional de Estadística es que se estaba disfrazando esa migración. Ya le digo, hay años en que hay saldos migratorios positivos, como si Cuba estuviera recibiendo más personas de las que se van. Lo cual ya sabemos que es poco creíble cuando se tiene, bueno, ya a la altura de lo último, por ejemplo, que se le dijo a una periodista de la agencia AP, hay 3 millones de cubanos fuera de Cuba y efectivamente la caída de la población ya, si tuviéramos en consideración la estimación, que para mí es subestimada, que ha dado la ANED en la Asamblea Nacional, al menos un 10% de pérdida de población de 2020 en 2023. Si tomamos en cuenta otras estimaciones de la migración, como la que yo elaboré para unos artículos que salieron publicados, estamos hablando de una caída del 18% de la población. ¿Qué está sucediendo con la migración? Que la migración está afectando mayoritariamente a la población de 15 a 59. Esa es la cifra que dio la ANED en la Asamblea Nacional. El 80% de la migración de los últimos 5 años está concentrada entre 15 y 59 años. ¿Quiénes son las que están entre 15 y 59 años? Las mujeres en periodo reproductivo, en primer lugar, y la población en edades económicas. Si yo no me atrevería a hablar exactamente de un déjà. Lo que sucede con la administración de Obama es que se empiezan a regularizar procesos. Se empiezan a regular procesos, por ejemplo, el cumplimiento de los acuerdos migratorios. Los acuerdos migratorios están pactados desde la administración Clinton a 20.000, o incluso antes de del final de la administración Carter-Praga, 20.000 visas anuales. Empiezan a ocurrir la regularización de muchos procesos. Como se ha hablado ya antes, bueno, por ejemplo, desde el punto de vista de las relaciones económicas, se empiezan a estabilizar una serie de medidas que permiten el aumento del intercambio. La conversión de lo que era la oficina de intereses en una embajada, hay una regularización de las relaciones diplomáticas, se empiezan a otorgar visas, se empiezan a otorgar visas de 5 años, se empieza a flexibilizar el intercambio de viajeros entre un país y otro, pero lo que efectivamente los cambios de Obama se vinculan con esos otros cambios que ya venían ocurriendo desde el 2013, porque la implementación de los cambios en las regulaciones migratorias cubanas empieza en el 2013. Son cambios que se adoptan legalmente en el 2012, pero empiezan a funcionar en el 2013. Y de ahí en adelante, bueno, efectivamente se hace cada vez más fácil salir. Ya no se necesita carta de invitación, ya no se necesita permiso de salida. Aparece el fenómeno, o se estandariza o se consolida el fenómeno de la migración circular. Antes la salida era la llamada salida definitiva, que desaparece como entidad migratoria. Ya no es una salida definitiva, no es necesario salir de manera definitiva del país. E incluso ya las últimas reformas hablan de que los cubanos pueden mantener su lugar de origen. Hay personas que, bueno, efectivamente, para poder tener los recursos, lo tienen que invertir todo, vender sus propiedades, venderlo todo y salir, como se dice vulgarmente, tirando la llave hacia atrás. Pero hay un monto importante de población que migra que sí puede regresar. Y se produce este fenómeno de migración circular. Hay que tener cuidado con el tema de las inversiones. O sea, hay cubanos que van y vienen. Incluso se consolida este proceso de lo que le llaman mula. Las personas que van y regresan con mercadería de diferente tipo. Y eso promueve una entrada de productos deficitarios en el país que de otra manera antes no existía. Son fenómenos recientes que vienen de este proceso de regularización de la relación entre Cuba y Estados Unidos. Eso hace que efectivamente, supuestamente tú puedas regresar con un monto de recursos que te lo permite invertir. El problema es cómo tú inviertes. Si lo vas a hacer a través de la inversión, tienes que pasar por inversión extranjera directa. Entonces te trata como un extranjero. Entonces aquí hay una dicotomía de tratamiento.
tienes que entrar como cubano, pero para permitirte trato como extranjero. O sea, hay una imprecisión ahí y que además efectivamente hace muy endeble el marco jurídico que el posible retornante con recursos percibe como protección hacia él y hacia su inversión. Entonces esa inversión prefiere ser canalizada a partir de vías no formales. El proceso de instauración de la administración Trump trajo un enfriamiento de los viajes y la migración en general, pero de los viajes en particular hacia Asia y desde Estados Unidos. Hay una tendencia a atribuir a la administración Trump la caída de la migración en Estados Unidos en la época. Esa caída de la migración que normalmente se le atribuye a la administración Trump está contaminada por el efecto de momento. Durante la administración Trump ocurre un proceso que se llama de confinamiento asociado a la pandemia del mundo. O sea, el mundo entero, todos los países entran en una etapa de confinamiento donde no se puede entrar y no se puede salir. Más que todo, eso no pudo ser salvado de alguna manera. Eso llevó a la población a unas condiciones de vida, a una contracción de sus condiciones de vida muy importante, porque muchas personas que recibían remesas, no solo una buena parte dejó de recibirla, sino que otra buena parte dejó de recibirla en la cuantía en que la recibía. ¿Por qué? Porque las agencias que se encargan de hacer esa transferencia de recursos entre un lugar de origen y ese lugar de destino, también no podían viajar. También tuvieron que reducir su nivel de operaciones. Y efectivamente también se redujo el monto de lo que se podía transmitir. Y llegó a ser un monto mínimo como de $200, cuando había sido en una época gloriosa hasta $1.500 trimestrales, alrededor de unos $500 mensuales, como máximo. Y esa contracción a 200 es una contracción importante. En un contexto, para la población receptora de esa remesa, en el que la capacidad adquisitiva de la moneda nacional está cayendo abruptamente. Y eso se ha convertido también en un estímulo a la movilidad. Si no puedo recibir las ayudas que yo antes recibía, tendré que salir. Porque el ingreso que yo tengo en CUP no da. Las personas se calificaron en un primer momento, adquirieron las habilidades y las capacidades, acumularon cierto nivel de recursos y con ese cierto nivel de recursos emigraron. Emigraron en todos los sectores, incluyendo la micro, pequeña y mediana empresa. Y de repente, todos los actores económicos se ven enfrentados a una crisis estructural de escasez de fuerza de trabajo calificada, que no es una escasez demográfica, ya te decía, es una escasez estructural. Al final, ellos están buscando de alguna manera estabilizar el asunto, porque efectivamente ellos se hacen con el problema una vez que tú tienes al inmigrante dentro. Y no solo es el problema, es el costo. Cada inmigrante tiene un costo. Cuando empiezas a ver las ayudas federales, cuando empiezas a sumar, los procesos tienen un costo. Todos esos procesos tienen un costo. Entonces, efectivamente, ellos están enfrentados a eso. Si la política que se adopta fuera restrictiva, va a pasar algo. Va a aumentar la residencia en otros países. Necesariamente, que además es lo que ya ha pasado. Que cuando estaba terminando el confinamiento, se cerraron todas las entradas de frontera sur. ¿Qué sucedió? Que se agolpó una magnitud de población ahí que se les convirtió en inmanejable el asunto, tanto para México como para Estados Unidos, y terminaron teniendo que llegar a un acuerdo para ver cómo viabilizar el flujo. Yo creo que efectivamente hay algo, la política tiene que mirar a eso, y la política cubana tiene que aprender a mirar a sus migrantes, como hacen todos los países, para proteger al migrante, porque el migrante es ciudadano mío, y yo lo tengo que proteger, aunque ya decidió irse a vivir a otro lugar. Y mientras tú no cambies las condiciones que hacen que estén presentes los factores que hoy empujan la población se va a seguir yendo. La gente va a seguir buscando dónde se vive mejor. Since the 1990s, U.S. policy towards Cuba has been very much dependent on domestic politics in this country. The concentration of the Cuban American community in Florida, which was a key swing state in presidential elections, has meant that
Democrats in particular were reluctant to take positive steps toward improving relations with Cuba because they were afraid of a backlash in the Cuban American community, and that might cost them re-election in Florida. But more importantly, Cuba has in the past been willing to be responsive on the human rights issue to U.S. concerns in a context in which bilateral relations were getting better. So if the United States would like to see movement on the human rights issue, I think getting the process of engagement and normalization back on track is the best hope for them.